¿Qué tal, hermanos? Con el gusto de saludarlos en este lunes 18 de mayo, servidor Fray Martín García, compartiendo con ustedes las reflexiones en torno a las lecturas de la Santa Misa del día de hoy. Comenzamos pues escuchando la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Por aquellos días zarpamos de Tróade y navegamos rumbo a Samotracia. Al día siguiente hacia Neápolis y de ahí a Filipos, colonia romana y ciudad principal de la región de Macedonia. En Filipos nos quedamos unos días. El sábado salimos de la ciudad y nos fuimos por la orilla del río hasta un sitio donde solían tenerse las reuniones de oración. Allí nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Entre las que nos escuchaban había una mujer llamada Livia de la ciudad de Tiatira, comerciante en púrpura que adoraba al verdadero Dios. El Señor le tocó el corazón para que aceptara el mensaje de Pablo. Después de recibir el bautismo junto con toda su familia, nos hizo esta súplica: si están convencidos de que mi fe en el Señor es sincera, vengan a hospedarse en mi casa. Y así nos obligó a aceptar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, vivir en la resurrección significa dar testimonio de la verdad de Dios, de la verdad de su palabra, de la verdad de su resurrección. Testimoniar significa efectivamente ser signos de esa verdad. El día de hoy, Pablo se convierte en ese signo efectivo a través de su vida, a través de su presencia y a través de la palabra de Dios que él predica. Este testimonio que nosotros damos se convierte también en el motivo que provoca la conversión de la otra persona. A través de nosotros, esta palabra de Dios llega a convertirse en un signo de inquietud para el otro. Se dice de los primeros discípulos, de los primeros cristianos, que había una pregunta: ¿qué es lo que los mueve? ¿Por qué se aman de esa manera? ¿Por qué creen así? El día de hoy, sin duda alguna, nosotros también podemos convertirnos en signos de Dios, en signos de su verdad, en signos de su vida, en signos de su resurrección. Y a través de nuestro testimonio suscitar inquietud en las otras personas, esa inquietud que les lleve a preguntarse qué es lo que los mueve, qué es lo que los lleva a actuar de determinada manera, a amarse, a compartir, a vivir en la verdad, a vivir en la justicia, a celebrar los sacramentos, a vivir en el seno de una familia, a vivir dando signo y dando testimonio de esta verdad. Y ese testimonio, sin duda alguna, hermanos, provoca también la conversión. Y esta conversión provoca acercarse a los sacramentos. Justamente provocó el bautismo de esta mujer Livia y de toda su familia. Estamos llamados el día de hoy, muy queridos hermanos, a preguntarnos de qué manera nosotros creemos verdaderamente y profundamente en esa palabra de Dios, y de qué manera somos cada uno de nosotros como personas, como familias, como comunidades de fe, de qué manera somos testimonio frente al mundo y frente a nuestros hermanos. Estamos llamados a dar testimonio a través de nuestras acciones de bien, nuestras acciones de compartir, nuestras acciones de justicia, nuestras acciones de responsabilidad frente a la sociedad, nuestras acciones de verdad frente a esta construcción del tejido social. Nuestras acciones dan testimonio de esa vida y de esa fe. Preguntémonos de qué manera queremos dar testimonio. Y también, sin duda alguna, hermanos, preguntemos en lo profundo de nuestro interior hasta dónde nuestra fe es tan grande que somos capaces de testimoniar esta palabra de Dios. Ahora, hermanos, los invito a escuchar el Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Paráclito que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí y ustedes también darán testimonio,
pues desde el principio han estado conmigo. Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Los expulsarán de las sinagogas y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Esto lo harán porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de estas cosas para que cuando llegue la hora de su cumplimiento recuerden que ya se lo había predicho yo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, vuelvo a insistir, creer en el resucitado, vivir en el misterio profundo de la Pascua de Resurrección, significa dar testimonio de aquel testimonio que nosotros hemos escuchado. El Evangelio el día de hoy ha sido muy claro en ese sentido. Les enviaré al Espíritu Santo, les enviaré al Paráclito, les enviaré ese Paráclito, el Consolador, el que da testimonio de mí, el que da testimonio de la esperanza, el que da testimonio de la verdad, el que se convierte en esa fuente de vida y de verdad en ustedes. ¿Cómo nosotros, hermanos, aprendemos a escuchar en lo profundo de nuestro ser, en el silencio que estamos llamados a hacer en nuestro interior? ¿Cómo nosotros escuchamos el testimonio de ese Espíritu? Ese Espíritu nos habla a través de esa voz de la conciencia, de esa voz de bien, de esa voz de verdad que no podemos engañar. Decía uno de mis profesores, un fraile dominico justamente, la conciencia es la voz que muerde y remuerde. Cuando nosotros queremos acallar el bien, cuando nosotros queremos acallar la verdad, cuando nosotros queremos acallar lo correcto que estamos llamados a hacer, la conciencia, el testimonio del Espíritu que está en nosotros nos dice: no estás yendo por buen camino, o por el contrario nos dice: adelante, sigue así, sigue practicando el bien, sigue practicando esa justicia, sigue dando testimonio de esa verdad. Como creyentes estamos llamados a ser testigos del Espíritu Santo, a ser testigos de Dios, a ser testigos de esa transformación. Vuelvo a decir, este mundo implica reestructurar este tejido familiar, este tejido personal, este tejido social, donde a veces más bien como que parece que nos convertimos en testigos de las injusticias, de las corrupciones, en testigos de la mentira, en testigos del engaño, en testigos de las infidelidades. Pidámosle a Dios que sepamos transformar nuestra vida y sepamos escuchar ese testimonio de Dios que viene a nuestras conciencias, que viene a nuestros corazones, que viene a nuestro interior, y que sepamos dejarlo actuar, que sepamos convertirnos, por más dificultades que existan, en testigos de esa verdad. Que así sea entre todos nosotros. Que tengan un buen día.